Un poco más adelante hay 20 pecados más todavía de Judá. O sea, solamente describir, explicar todo eso nos tomaría unos 2 o 3 cultos más. Individualista antiguamente, luego quiere el enfoque sistémico. Le explico así breve, dice así. El enfoque individualista tiene que ver con ustedes. Por ejemplo, alguna vez han oído, quizás lo han hecho, que llevaban a alguien de la familia, que era, como se llama, la oveja negra, el mal portado, el hijo desobediente, el terrible, el malcriado de la casa, y entonces lo llevaban al psicólogo o al psiquiatra, y decían, mire, esta es la oveja negra, por favor, a ver, hágase cargo y solucione el problema, ¿no? A ver cómo le ayuda, ¿no? Es el enfoque individualista, que hay un individuo, una persona, que es el problema, ¿sí? ¿Verdad? Entonces a él se tiene que ayudarle para que ese problema se solucione y entonces en la casa, en la familia, todo esté bien. Ese enfoque fue cambiado en el tiempo a lo que hoy en día se llama el enfoque sistémico, que es un sistema en el cual todos estamos relacionados, interrelacionados. Es decir, lo que le pasa a él me afecta a mí, y lo que me pasa a mí me afecta a todos. ¿Estamos? ¿Okay? Entonces quiere decir que lo que está aconteciendo con uno, aunque en uno se esté mostrando, digamos, el mal, el problema, la dificultad, no quiere decir que ese uno sea el único problema, sino que si uno está mal, todos están mal. Si alguien en la familia está actuando mal, está comportándose de alguna forma que no corresponde, es porque la familia como sistema no está funcionando bien, por eso que él tampoco está bien. ¿Me explico? Entonces, eso es sistémico. Eso es lo mismo que aquí quiero hacer notar. Eso es lo mismo, ¿verdad? Que yo creo como que Dios está tratando de enfocar, que hay algunos que creen que Él es el problema, el presidente es el problema, el sistema es el problema, ¿no? Los políticos son el problema, ellos, o sea, otros, y nunca nos vemos a nosotros mismos. ¿Me estoy explicando? ¿No? Siempre pensamos que son otros el causante del problema y no estamos mirando hacia nosotros introspectivamente, hacia adentro nuestro, quiero decir, para ver si acaso yo también soy participante de alguna manera, por acción o por omisión. Porque uno no solamente pega por hacer, sino también por dejar de hacer. Y dígame si la Biblia dice o no dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es dejar de hacer. Y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Entonces es pecado también dejar de hacer lo bueno, dejar de hacer lo correcto, dejar de orar cuando debemos de orar, y así. Entonces es pecado, y la Biblia lo dice. ¿Está claro para nosotros, hermanos? ¿Ya? Entonces eso es lo que quiero que acá tengamos presente. No mirar solamente que otros, como ese fue el gran error de esta nación, como pueblo de Dios. Creer que otros eran culpables, pero no se miraron a sí mismos. ¿Cuál es mi parte en esa responsabilidad, en esa culpa, en ese mal que acontece en la nación? ¿Ven? Entonces les menciono nomás los demás pecados de los primeros 20, solo mencionar, porque ya para explicarlo nos va a tomar, como le digo, varios puntos más. Entonces dice, por ejemplo, el número 12 en general, ¿no? Cometieron adulterio, impureza sexual, la mujer de su prójimo, recibían dinero para matar en el pueblo de Dios. ¿Cómo se llama eso en el día de hoy cuando a alguien le dan dinero para matar? Sicario. O sea, ese es el sicariato, ¿no? Que se le paga a alguien para matar a otro en el pueblo de Dios. O sea, es increíble que el mundo lo haga. Bueno, uno dice, bueno, es el mundo, pero en el pueblo de Dios ¿habrá? ¿Pasará eso? Aquí sí. De otros que tomaban interés y usura. Dicho sea de paso,
el interés y la usura. La usura es cobrar un interés desmedido, más allá de lo permitido por la ley, ¿no? Pero la ley de Dios mandaba que uno podía prestar dinero, pero a los que son hermanos en la fe, vamos a decir, ¿no? La gente del mismo pueblo de Dios no se le podía prestar dinero con interés, porque uno debía apoyar, ¿no?, a los hermanos. Hoy en día diríamos en Cristo, en aquellos tiempos pues en la ley, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Me explico, hermanos? Entonces cuidado con eso, porque eso es pecado delante de Dios y hay que decirlo con claridad. No puede ayudar, puede apoyar, puede prestar, pero desinteresadamente, porque entonces si no ya no sería ayuda, sería sacar provecho. Pero habla dentro del pueblo de Dios. Fuera de eso no dice, pero entre los que son parte del pueblo de Dios no se puede prestar con usura. ¿Okay? Y esto que está hablando aquí, defraudación al prójimo, eso es estafar, ¿no? Defraudar, estafar, engañar, mentir, sacar provecho con mentiras, con engaños, ¿verdad? Y finalmente, en el versículo 12 dice, olvidarse de su Dios. Se olvidaron de Dios. Claro, porque al ir cometiendo un pecado y otro, es como que van perdiendo la sensibilidad espiritual. Es decir, cometen un pecado y como que, bueno, quizás la primera vez como que uno se va. O sea, Dios me va a castigar, va a haber un juicio, un rayo caerá del cielo, ¿no? Se quemará la casa, pero no pasa nada. Cometen otro pecado, creen algo pasará, pero no pasa nada. Siguen cometiendo pecado y poco a poco se va a hacer insensibilizando y creyendo, llegan a creer que son tan buenos haciendo sus pecados que Dios no se da cuenta. Son tan vivos, más vivos que Dios, ¿no?, que Dios lo está pasando por alto de alguna manera. Pero todos sabemos que la Biblia dice, no erréis porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces no hay manera. Y el problema de la gente es eso, cuando sigue en la práctica de su maldad, sigue haciendo lo malo, sigue en lo injusto, sigue en lo inmoral, entonces se olvidan de su Dios. Y no es que se olviden mentalmente, sino que olvidan los principios, olvidan el temor de Dios. Saben que Dios existe, saben que Dios hace de todo lo demás, pero ya olvidan el temor de Dios y comienzan a practicar abiertamente, descaradamente, su maldad, su injusticia, su pecado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Vamos juntos. Ok, entonces pasamos. Quiero que vayan al versículo 25 y veamos ahí cómo Dios es un Dios que cuando dice algo, Él lo va a hacer. O sea, Dios, cuando promete algo bueno, Dios lo cumple. Digan amén. Amén. Claro que sí. Pero también cuando Dios decreta, declara, promete, si quieren, ¿no?, o profetiza a través de los profetas que va a venir juicio, Dios lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Lo que Él habló, Él lo ejecutará. Así es. Números 23, 19. Entonces, no hay manera que Dios no cumpla lo que diga que va a hacer. Y en el caso del juicio, no es que Dios no cumple en el tiempo, sino lo que parece que demora o que nunca llega a suceder, es un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia que Dios le da al hombre para que se arrepiente. Y si no se arrepiente, entonces definitivamente el juicio viene. Y ese es el gran error que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá cometió una y otra vez en su historia, de creer que por ser pueblo de Dios, aún los que habitaban en Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad sagrada, la ciudad del gran rey, ¿verdad?, la corona del Señor, o sea, ellos creían que esa ciudad era intocable, que jamás Dios podía permitir que sus enemigos la asediaran, la destruyeran, ¿verdad? Jamás. Pero ese error histórico es lo que nosotros tenemos que aprender. Ellos creyeron que Dios no iba a permitir que nadie los tocara, aunque estuvieran en sus pecados. Pero si usted va a Jerusalén, espero que vayamos un día, antes que el Señor venga, y vamos a ver los muros todavía que aún quedan en Jerusalén. Esos muros son los muros más golpeados de la historia. Creo que Jerusalén es la ciudad más invadida en toda la historia de la humanidad. Y tiene, donde se ve, digamos, en la superficie, hay lugares donde uno puede bajar y seguir bajando y bajando, escaleras hacia abajo. Y se ve en cada nivel una construcción de arquitectura distinta al otro nivel, y el otro nivel es distinta al siguiente nivel de arquitectura. ¿Y qué significa eso?
que fueron los diferentes imperios, diferentes naciones que la conquistaron, porque en esos tiempos cuando se conquistaba se destruía completamente la ciudad y se volvía a hacer de acuerdo a la arquitectura del dominante en ese momento. Entonces por eso es que hay varias capas, varios niveles, y uno lo puede ver físicamente. Yo le tomé fotos de esto. Lo que ellos creyeron que nunca les pasaría, que jamás Dios permitiría, porque eran el pueblo, los engreídos de Dios. Pero Dios, cuando dice que no hace acepción de personas, entre justo e injusto, aunque sean sus hijos, aunque sea su pueblo amado, si el pueblo, si la gente, si la persona no se arrepiente y cambia su parecer, definitivamente Dios va a cumplir. El pecado trae consecuencias, ¿o no? Entonces, si no, Dios dejaría de ser santo y de ser justo si siguiera permitiendo. Lo que la gente no comprende es que Dios da tiempo. Y el tiempo de Dios ya sabemos que no es como el nuestro. A veces nos parece demasiado corto, a veces nos parece demasiado extenso. Pues Dios sabe cómo se maneja en su tiempo, no en el nuestro. Amén. Entonces vamos a ver aquí 4 grupos de gente que recibirán juicio, ¿no? Está hablando de aquel tiempo y se aplica para nuestros días también. Desde el versículo 25 al 28. Por ejemplo, el versículo 25 y el 28 habla el primer grupo de gente, que son los profetas. A ver, dígalo por favor, los profetas. Ajá. ¿Quiénes son los profetas? Hay que tener mucho respeto a los profetas como a cada ministro de Dios. Especialmente los profetas se constituyen en la boca de Dios. Lo digo otra vez, se constituyen en la boca de Dios. Es Dios mismo hablando directamente por la boca del profeta. Y eso está en Jeremías 15, 19 o 29, donde él le dice: si te convirtieres y entre sacares lo precioso y lo vil, serás como mi boca. Es decir, habla directamente en nombre de Dios. Por eso el profeta verdadero de Dios decía: así ha dicho Jehová. No decía, así me parece que dice el Señor, o así, bueno, yo interpreto. No, ellos decían literalmente texto, palabra por palabra: así ha dicho Jehová el Señor. Constituían en la boca de Dios, Dios hablando a través del profeta. Entonces hay que tener mucho respeto al profeta verdadero de Dios. Pero ¿qué pasaba aquí con los profetas? Se habían, usando el lenguaje bíblico espiritual, se habían prostituido, se habían vendido, se habían desviado, se habían corrompido. Leamos versículo 25 primero. Estamos en Ezequiel 22. Versículo 25 dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. ¿Qué hicieron? Devoraron almas, tomaron haciendas, quiere decir propiedades. ¿Quiénes? Las agencias inmobiliarias, los empresarios. ¿Quiénes tomaron? Los profetas. O sea, hicieron riquezas injustas, ¿no? Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Viuda está hablando de muerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, el versículo 28, o luego veamos el versículo 28. Dice acá primero, dice que hay conjuración de sus profetas. ¿Qué significa conjuración? ¿Qué es conjuración? Es conjurar, ¿no? Conjurar con alguien, jurar en conjunto con alguien. Ya, pero más exactamente, les digo, definición de diccionario: conjuración, acuerdo entre varias personas para actuar contra alguien, particularmente contra quien gobierna o manda. Acción entre varias personas para actuar contra alguien, especialmente contra aquel que gobierna o manda. O sea, estos profetas se conjuraron, ¿no?, para hablar mal, para, digamos, conspirar. Esa es otra palabra, es un sinónimo de conjurar, ¿verdad? Para conspirar contra la autoridad del rey, de las autoridades en ese momento. ¿Qué más nos dice este versículo 25? Que actuaban sin compasión. ¿Cómo sabemos que actuaban sin compasión, insensiblemente? Porque dice ahí en el versículo 25, dice: como león rugiente que arrebata presa. O sea, estaban como fieras,
Como la fiera que estaba ahí, ¿verdad? Vigilando, mirando, y cuando va a tomar la presa no tiene compasión, sí o no, simplemente rompe, desgarra, quiebra. O sea, así era el corazón de estos profetas, que supuestamente hablaban en nombre de Dios, y de hecho eran tan descarados que usaban el nombre del Señor diciendo, así ha dicho Jehová, y Jehová no había hablado. Pero se atrevían, atrevidos, contumaces, a decir, así ha dicho Jehová, sabiendo que Dios no les había dado ninguna palabra. Entonces, ¿qué era? Que en su corazón estaban usando el nombre de Dios. ¿Eso es pecado o no? Usar en vano el nombre de Dios. Usando el nombre de Dios, porque la gente pues teme, ¿no? La gente temerosa de Dios, y también la gente ingenua, y la gente también en ignorancia, en desconocimiento, ¿verdad? Entonces cuando dice, bueno, así ha dicho Jehová, el Señor me ha revelado, Dios me ha hablado que usted tiene que darme esto, usted tiene que bendecirme con esto, Dios me ha mostrado que usted me va a dar una ofrenda, que usted me va a dar una hacienda, una chacra, una casa. O sea, usaban el nombre de Dios para su provecho personal. Estos eran, estamos hablando de falsos profetas obviamente, ¿no? Pero mire cómo en la nación, los profetas llamados a hablar el mensaje verdadero de Dios, se habían prostituido, se habían corrompido completamente. Si el profeta, que es la boca de Dios, estaba corrompido, ¿qué se podía esperar? Y no habla de uno, habla de los profetas. ¿Cuántos eran? Estaban como fieras, ¿no? Para sacar todo el provecho posible de la gente que ingenuamente, cándidamente, ¿verdad?, creía sus falsas profecías. Cuidado, ¿no? Cuidado, no acepte cualquier profecía solamente porque diga así dice el Señor o porque yo soy profeta. Sí creemos en los profetas porque están en la palabra, sí creemos, pero hay que discernir, hay que reconocer. ¿Me explico, hermanos? ¿No? Okay. ¿Qué más se dice de él? Que sus falsas profecías causaron la muerte de muchos hombres, porque aquí está diciendo multiplicaron las viudas, ahí dice, ¿verdad? Multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Para que alguien se denomine viuda significa que ha perdido al esposo. ¿Es así o no? ¿Verdad? Entonces, pero se está achacando, Dios le está achacando. ¿Está bien la palabra achacar? Sí, ¿no? Sí. Le está atribuyendo, ¿verdad? Le está atribuyendo a los profetas el que se hubieran multiplicado muchas viudas. A esos falsos profetas. ¿Y qué tiene que ver, dirá, ¿no?, un falso profeta? ¿Yo qué culpa tengo de que se mate, que muera? De que no? Porque tan inconscientes, tan insensibles, se dan cuenta que ni reconocen su propia alma. Pero por una persona da una falsa profecía puede llevar a un hombre, a una persona, a un descontrol, a malas decisiones, ¿no?, a caer en el fracaso, ¿no?, a caer en la quiebra económica, etcétera, etcétera, ¿no?, a romper su propia familia, hasta abandonar su fe. Cuando a uno le dice, y yo he visto esto muchas veces, te dice, viene alguien y le dice, el Señor te dice que te quiero en esta otra iglesia. El Señor te dice, te voy a llevar a otra congregación, te voy a llevar a otro lugar, ahí te voy a usar, ahí te voy a levantar. Eso es muy común, ¿verdad?, de los falsos profetas, que mueven a uno, lo sacan para lanzarlo al otro lado, pero en el camino se van aprovechando de él y después lo abandonan. Después esa persona se pierde, porque está desarraigado, ya no hay identidad ni aquí ni allá, porque lo dejaron abandonado, no sabe qué hacer ahí, entonces le da vergüenza volver a donde estaba, porque como salió, le da vergüenza, y por eso muchos se apartan y se mueren espiritualmente, y otros literalmente también. O falsas profecías que llevan a tomar decisiones equivocadas, que lo llevan a la bancarrota, a la ruptura familiar. Por eso muchos hombres murieron ahí y dejaron viudas. ¿Se comprende, hermanos? Terrible, ¿no? Como alguien llamándose profeta puede hacer esto insensiblemente, que no le importe con tal solamente de sacar provecho, un beneficio personal de dinero, de bienes, de haciendas, chacras, propiedades, todo lo que pueda sacar. Todo lo que pueda sacar.
Yo conocí uno de esos, bueno, una cantidad de esos, pero uno de esos que me dijo así con una avidez, lo veía en su rostro, era el rostro de una persona, pero espiritualmente lo veía como, así como dice acá, como un lobo rapaz. Más adelante lo dice. Como un lobo, ¿sabe qué dijo él? Hablándome de un empresario, creo que ni cuenta se daba que está hablando conmigo, cara a cara. Pero como dice, de abundancia de corazón, habla la boca, y se le salió como que y dijo, a este lo voy a devorar. Así, no estoy diciendo, lo voy a devorar. Así, con esa expresión todavía, y no estoy exagerando. Así, a este lo voy a devorar. Un empresario. Un profeta para un empresario. No estábamos en otro país, un hermano nuevo en Cristo, le habíamos predicado, aceptó al Señor, un ingeniero, un empresario, estaba yendo muy bien, y llegó otro pastor, entre comillas, diciendo que era profeta, nos invitó a una cena en un restaurante muy lujoso, tan lujoso que creo que la comida costaba el sueldo mínimo de un obrero en ese país. Pero él quiso invitarnos, nos ahorraron. Bueno, Dios le puso en su corazón y yo nos pedí, él nos invitó. Y ahí estaba este otro ministro, y yo lo notaba como con ganas de hablarle, y en un momento como que no se aguantó. Y estábamos ahí, y le dice, mire, tengo una palabra de Dios para usted. Y yo volteo a mirar, lo miro fijamente porque estoy velando de que no vaya a hacer algo indebido e incorrecto. Es una persona nueva. Y él me mira, se da cuenta que yo estoy atento y dice, pero se lo voy a decir mañana, en otro momento. Y a la mañana siguiente yo le pregunté a ese varón, le dije, ¿qué te dijo el varón? Me dijo esto y esto y esto. Falsas profecías que tratan de despertar el ánimo. ¿Sabes qué? Todo eso. Yo no necesito ser profeta para decirte eso, porque eso es visible. Pero ten cuidado porque este no es un profeta, ¿no? Ya, bueno, imagínense el resto de lo que tuve que decir. De hecho, le pregunté, ¿cuánto te pidió? Sí, me dijo que tenía que haber una ofrenda de tanto, un montón de dinero. Porque ya sabemos, así se maneja. Así se maneja. Mira el versículo 28. Versículo 28 dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto. Ahorita voy a explicar, ¿ya? Recubrían con lodo suelto, profetizándoles, ¿qué cosa? Vanidad y además adivinándoles. Mentira. Adivinación, ya se mete acá, ¿no? Adivinación. Adivinándoles mentira, diciendo, miren, descarados. Así ha dicho Jehová, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice? Y Jehová no había hablado. Haga así. Dios no había hablado. Entonces, cuidado con lo que todo el que dice, así dice Jehová, cuidado. ¿Ya? Tenemos que reconocer bien, ¿no? Cuando es de Dios, amén, lo recibimos. Pero cuando no es de Dios hay que darnos cuenta. No podemos ser ingenuos, hermanos, porque andamos en la verdad y debemos conocer la verdad para no ser desviados de la verdad. La Biblia dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Bien? Entonces, miren este versículo 28 que nos habla, dice que ellos ocultaban la verdad. ¿Por qué? Porque está diciendo ahí, sus profetas recubrían con lodo suelto. Lodo pues es algo que no llega a cubrir completamente, se desliza, se deshace. Es como tratar de tapar, ¿verdad? Algo que no se puede cubrir, que de todas maneras se va a notar. Otra expresión podría ser más fácil decir, es como querer tapar el sol con un dedo. Ellos, es decir, profetizaban a la gente que estaba en pecado, que estaban corrompidos, que eran inmorales, que eran injustos, que hacían rapiña, que todo el pueblo estaba ya contaminado, ya que no respetaban el día de descanso del Señor, o sea que andaban en pecado, y a gente en pecado le profetizaban, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a llevar, te va a prosperar, te va a dar un gran negocio, te vas a ir de viaje, y vas un montón de cosas. Claro, eso es lo que la gente quiere oír, y eso es lo que aquí está expresando de manera, digamos, simbólica, usando un lenguaje figurado, está diciendo, ¿no? Recubrían con lodo suelto, o sea, es como querer cubrir la verdad de su pecado, de su maldad, de su injusticia, ¿no? Pero igual seguían en el lodo. ¿Se entiende? Dígame por favor. Entonces, los versículos anteriores están hablando de los pecados de los sacerdotes, los pecados de las autoridades como reyes, príncipes y jueces. Así que de esos reyes, príncipes y jueces y sacerdotes
Los profetas que eran llamados, por un lado, a anunciar la palabra y denunciar el pecado, no denunciaban, sino que le encubrían con lodo suelto. Trataban de tapar, de maquillar. Como dicen, no, Dios va a seguir usando tu vida, Dios va a usar tu ministerio. Dios. O sea, como quien dice, no importa si estás en pecado. Sigue nomás. Sigue porque tú eres un siervo de Dios y Dios te va a usar. ¿Así es, hermanos? Claro que no. Claro que no. ¿Qué más nos habla él? Hablaban falsas visiones y falsas profecías. O sea, hacían predicciones mentirosas. ¿Listo? Profetizándoles vanidad. Profetizándoles vanidad. ¿Sabe? La palabra vanidad es una palabra que en su raíz es la misma palabra para la palabra viento. Y el viento es aquello que va y viene, que no permanece, que no tiene ninguna esencia, ningún contenido en sí mismo, ¿no? ¿Verdad? No tiene un peso. Usted puede atrapar el viento en una caja, en una bolsa, pero no tiene ningún peso, ninguna esencia, no hay nada en sí mismo que pueda contenerlo. Profetizando vanidad es profetizar simplemente cosas infladas, superfluas, cosas que no tienen sentido, pero que se le ocurre decir, pero que suenan bonitos, que suenan agradables, que al oído, ¿verdad?, le llama la atención. El oído que quiere oír eso le va a prestar atención. Y hay profecía de que en estos últimos tiempos habrá muchos que tendrán comezón de oír, ¿no? ¿Oír qué? Eso justamente. Que aunque esté en su pecado, aunque esté en su maldad, aunque esté ahí en su suciedad, no, pero que quieren oír que Dios los bendice, que Dios los ama, que Dios les va a ayudar, que Dios les va a sacar de su crisis, ¿no? Profetizándoles mentiras. Y el hecho de que, miren, profetas que caen en la mentira, en la vanidad, en falsas predicciones, ¿saben?, abren la puerta a la operación de espíritus malignos. Entonces ya no son usados por el Espíritu de Dios, sino por espíritus malignos. Y por eso que aquí dice, habla de adivinación. ¿Lo ven ahí? ¿Dónde está? Versículo 28. Profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras. O sea, ya entraron en el pecado de la adivinación. Y la Biblia habla de un espíritu que se llama espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan? Hechos 16. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba ahí? Había una muchacha que decía esto, ¿no? Y habla de un espíritu de adivinación, por nombre. Ese espíritu es que está operando en estos profetas. Cuando un profeta es falso, va a abrir a la operación de ese espíritu de adivinación. O sea, ellos no tienen claridad, Dios no les ha hablado. Y como Dios no les ha hablado, pero ellos quieren mostrar la apariencia de que son profetas de Dios, tienen que inventarse algo, pues. Y caen en la adivinación. Pues adivinan, y a veces, como dicen en el lenguaje muy criollo, dicen la chuntan. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Como una mujer que andaba diciendo, cada vez que alguien estaba embarazada, decía, va a ser hombre, y salía hombre. Después decía, va a ser mujer, y salía mujer. Entonces los hermanos dijeron, es profeta de Dios. En serio, no es broma, es en serio. ¿Y usted cree que para eso es la profecía? No sé por qué. Es como que yo digo, hoy va a salir el sol. Ahí sale, pues. Hoy no va a salir el sol. Y ahí las nubes lo cubrieron. Oh, profeta de Dios. Así es, para eso es. Como dijo alguien, elemental, mi querido Watson. ¿Saben qué? Lo peor de todo esto, es que estos, llamémosle ministros, cayeron, ¿cómo puedo decir? Es que ellos perdieron completamente el temor reverente de Dios, completamente, porque eran parte del pueblo. Porque ningún profeta podía hablar si no fuera del pueblo de Dios. Eran parte, pues, es decir, eran gente que conocían la ley de Dios, conocían las instrucciones de Dios, que desde niños habían sido formados. Pero el hecho de ir participando, el hecho de ir haciendo, cometiendo una y otra vez, fueron perdiendo la sensibilidad espiritual
y fueron perdiendo lo que se llama el temor de Dios, el temor reverente. O sea, ya no les importó y descaradamente llegaron a usar inclusive el nombre santo de Dios. Ustedes saben, quizás aquí en nuestra cultura no es tanto, pero entre los judíos, los hebreos, no se podía pronunciar el nombre de Dios. De hecho, hasta el día de hoy no lo pronuncian. Hasta el día de hoy ellos usan otra palabra para sustituir el nombre de Dios, porque tienen tanto temor reverente de Dios que ellos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios. Nosotros decimos tranquilamente Dios y nos sentimos normal porque así hemos sido formados en nuestra cultura, pero en la cultura de ellos el nombre de Dios no se pronuncia porque es demasiado santo, y si se pronuncia con mucho, pero literalmente mucho temor, casi rayando con el miedo, porque Dios es tan santo que su nombre no se puede pronunciar así tranquilamente, alegremente. Pero estos habían perdido tanto el temor de Dios que de una manera alegre, descuidada, irreverente, decían como si nada hacía dicho. ¿Saben que hasta en el inglés, no? Yo estoy en inglés. ¿Saben que hasta en el inglés, aún, hasta ahora todavía, el nombre de Dios no se pronuncia, ¿no? Nosotros los latinos lo decimos normal, pero allá yo escucho hasta niños, hasta el día de hoy, su hijita de Pastor Percy, ella no dice God, ella dice oh my gosh. Reemplazan el nombre de Dios con una letrita, porque hay el temor de usar el nombre de Dios que es santo. Y la ley y los mandamientos decían claramente: no usarás el nombre de tu Dios. Cuidado, ¿no? Mucho respeto al Señor, mucho cuidado para decir Dios me habló, Dios me dijo. Que por supuesto, si yo estoy seguro, yo sé que Dios me habló, yo sí lo puedo decir, no tengo ningún temor porque sé que Dios me dijo. Lo puedo decir con toda libertad y confianza porque sé que Dios me ha dicho y Dios lo va a respaldar. Pero si Dios no me dijo, yo no me puedo atrever, y nadie debería atreverse a mencionar el nombre de Dios para hacer creer a los demás de que Dios está respaldando lo que dice o lo que hace. Pero se volvieron descarados. ¿Está bien la palabra? Descarado. En otro lugar dicen cara de barro, cara de palo también dicen. Eso mismo. No les importaba. Y estos eran los profetas. Y este grupo de profetas son los que van a recibir juicio de Dios. Ahora hay otro grupo en el versículo 26. Acompáñenme a leer. Versículo 26. Es el grupo de los sacerdotes, otros ministros de Dios. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, el día de reposo hay que entenderlo como el día dedicado para el Señor, no solo para el descanso. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido, está hablando ahora en nombre de Dios mismo, ¿no? Y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que el profeta es la boca de Dios, porque está diciendo yo, aunque sale de la boca de Ezequiel, pero aquí dice claramente yo. Y ese yo no se refiere al profeta Ezequiel, se refiere a Dios. Dios hablando por la boca de Ezequiel. Y dice: y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es el pecado o los pecados de los sacerdotes? En primer lugar, violaron la ley de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo es que ellos violaron la ley de Dios? Y Dios está denunciándolo. Y por eso es parte del ministerio del profeta, especialmente en el Antiguo Testamento, denunciar el pecado. ¿No? Violaron la ley de Dios. ¿De qué manera? Dejando de enseñar la verdad. Vamos a decir toda la verdad. Porque recuerden que los sacerdotes, no solamente su trabajo era de quemar incienso, orar y todo, ¿no? Parte de la labor del sacerdote consistía en instruir a la gente en la ley de Dios, o sea, en la palabra de Dios, diríamos nosotros. Tenía que enseñar la doctrina, porque doctrina significa instrucción. Pero tenía que instruirles en las verdades, en los principios de la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo estos sacerdotes? Que sí eran sacerdotes, pero corrompidos. Entonces, dejaron de enseñar toda la verdad
Y solamente enseñaban lo que les convenía y otras cosas no, porque para que no fuese puesto en tela de juicio su autoridad, porque había cosas que la gente sabía que estaba haciendo mal, entonces no se sentían ya con la autoridad moral para hablar, para enseñar, para instruir, porque ellos mismos estaban practicando. Si eran injustos, no iban a hablar de la injusticia. Si prestaban dinero con usura, no iban a hablar, no iban a enseñar acerca de eso. ¿Me estoy explicando? Entonces, en ese sentido, estaban violentando la ley de Dios. Ustedes recordarán el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando él escribe a los ancianos, cuando se reúne cuando habla con los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse, les dice: y yo no he rehuido hablarles todo el consejo de Dios. Pablo se preocupó de darles toda la verdad, todos los principios, toda la instrucción, toda la doctrina, toda la enseñanza. Dice: no rehuí enseñarles todo el consejo de Dios. Eso es lo que nos toca hacer. Pero obviamente si estaban pues sucios, inmundos, ¿no?, en pecado, en esta otra cosa, ya no tenían la autoridad para hablar. ¿Cómo alguien puede hablar contra la mentira si es un mentiroso? ¿Cómo alguien puede predicar contra la injusticia si es injusto? ¿Me explico, verdad? Amén. Entonces no se sentían con la autoridad moral, de hecho no lo tenían tampoco. Y en ese sentido estaban violentando la ley de Dios, doblemente, porque no la cumplían y no la enseñaban. ¿Me doy a entender? Sí, amén. ¿Qué más hicieron ellos? De manera irreverente profanaron el santuario. Aunque el texto dice los santuarios, ¿no? Lean el texto, dice los santuarios, no dice un santuario. Los santuarios, se dice, ¿verdad? Mi santuario. Ya, más adelante habla de los santuarios también, ¿ya? Pero en este caso dice: contaminaron mi santuario. ¿No? Terrible, ¿no? No, mis santuarios, está bien ahí, dice mis santuarios. Está hablando en plural. Sí. Bueno, correcto, mis, no dice los, sino mis, propiamente, ¿no? Porque corresponde al Señor, porque es santo. Santuario viene de santo, un lugar consagrado, separado para uso santo. Ese es un santuario. Dice que estos sacerdotes, llamados a ser santos, que debían vestir el lino fino, que al símbolo de la santidad, habían dejado su santidad. Y como estaban contaminados de impureza, ¿no?, de inmoralidad, de corrupción, entonces ellos mismos primeramente contaminaron. O sea, ya no había respeto por lo sagrado. Dice que no hicieron diferencia entre lo sagrado y lo profano. Cuando digo respeto por lo sagrado, significa, por ejemplo, yo mismo tengo que ponerme en ese lugar primeramente. Yo, para subirme aquí al altar, para ponerme al frente a predicar, yo tengo que examinarme: estoy limpio, estoy puro, estoy bien delante de Dios. O sea, ¿cómo está mi condición delante de Dios? ¿Puedo pararme delante de la gente, primero delante de Dios, ¿no?, y luego ponerme delante de la gente para predicar de esto y todo esto? ¿Estoy cumpliendo con lo que voy a predicar? ¿Estoy viviendo lo que voy a decir? Y está mi vida en santidad, ¿no?, para hablarles a ustedes. Entonces estos sacerdotes, ya eso no les importó. No les importó. Puede que los sacerdotes tenían un ritual de purificación. Ellos tenían que lavarse los pies, las manos, los vestidos, el cuerpo. Todo un ritual, todo un proceso de purificación. O sea, todo eso lo dejaron. No les importó, simplemente, o sea, ya entraban y salían, va y venían, nomás como sea, como quien dice: bueno, hay que cumplir nomás, porque bueno, así será. Así será. No hicieron diferencia entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro. Además de eso, permitieron que el pueblo, ¿verdad?, ¿qué hicieron? Profanara el día de reposo. Profanar, ya expliqué la semana anterior, ¿no? Profanar es aquello que es dedicado para el uso santo, hacerlo de uso común y corriente. Cuando algo que es dedicado para Dios y solamente está para uso exclusivo de Dios, se quita el uso de Dios único y se usa para otras cosas que no son relacionadas con Dios y su reino, entonces se vuelve algo común y se profana. Ya no es sagrado, deja su calidad de sagrado. Sagrado quiere decir separado para, dedicado exclusivamente para Dios. Se usa algo que es de Dios en otra cosa, ya está profanado. Ya no es sagrado. Ya no es santo, no es sagrado. ¿Me explico, hermano? ¿Sí? Esto a los sacerdotes no les importó. Eso quiere decir que voy a conjeturar un poquito, ¿no?
La Biblia no entra en mucho detalle, pero quiere decir que ellos, por ejemplo, si tenían los vasos sagrados, que eran para las cosas de Dios, entonces podían usarlos para beber vino, para lo que sea, como hacían los reyes de otras naciones, ¿no? Impíos. Podían sacar este parlante, podían usar esa guitarra para cantar para Dios y después cantar la música de Kiss, ¿cómo se llama? Bueno, de este tiempo. De este tiempo, a ver, díganme de este tiempo ustedes. ¿Ah? Daddy Yankee. Ya tampoco no es de este tiempo, ya otro de este tiempo. ¿Cómo se llama esos grupos coreanos? Díganme alguno. Un grupo coreano, díganme rápido, que están de moda. BTS. ¿Cómo? BTS. Bueno, algo así ya. Pero sí saben, ¿no? Saben. No quieren decir. Se llama BTS. BTS. Es un grupo mundial, ¿no? Tan conocido que ni yo lo conozco. Yo una vez estaba en Corea, estaba al lado de una famosísima, tan famosa que ni sabía quién era. Pero es que estaba en un centro comercial, lo llevaron unos hermanos, y justo llegó un montón de cámaras, pero un montón de todos esos aparatos enormes, todo eso, y estaban justo sobre una mirada. Pero yo no sabía quién era. Pero sé que era recontra famosa porque había un montón de cámaras y gente. ¿Quién habrá sido? Y ni me importa tampoco. Sí. Están dedicados para Dios. Usamos los santos para uso corriente común, ya no está consagrado, ya se profanó, ya no tiene el mismo uso, ya Dios no lo va a aceptar, no lo va a querer. Por eso es que la Biblia del Señor, cuando dice, también tiene relación con esto, dice: si has puesto tu mano en el arado, es decir, ya te agarraste del Señor, ya decidiste consagrarte para el Señor, y mira para atrás y dice: ya no eres digno de mí. Consagrado quiere decir dedicado a uso exclusivo. Tu vida y mi vida hemos sido dedicados para Dios, ya no hay vuelta atrás. No podemos ni debemos volver al mundo de la vida antigua. Ya Dios nos agrada. No dice que no te puede volver a recibir, dice: ya no es digno de mí, dice. Claro, que a mi bien no lo he hecho fuera, dijo el Señor. Si uno se arrepiente, vuelve, el Señor lo va a recibir, lo va a limpiar y todo. Pero la idea no es esa, ¿no? No es como un hermano le pregunta: hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Me dice: ay, pastor, cayéndome y levantándome. Así. En serio, sí. Entonces, los sacerdotes permitieron, ¿cómo fue la profanación? Permitieron que el día del Señor, el día de reposo, 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Sí, pues eso es lo que la mayoría sabe, descansar. Y sí, la Biblia sí dice eso, pero el mandamiento de los 10 mandamientos que está en Éxodo 20 no dice así. Sí hay otro texto de Deuteronomio que dice: 6 días trabajarás, el séptimo reposarás, descansarás. Sí dice la Biblia. Pero el mandato de los 10 mandamientos dice: 6 días trabajarás, el séptimo lo dedicarás a Jehová. Será día santo para Jehová. Ese día de reposo, que para los hebreos es el sábado, en nuestra cultura occidental es el día domingo, es el día de descanso natural en nuestro calendario, ¿correcto? Ese día es para el Señor y también para descansar, también, ambas cosas. Pero no debemos dejar ninguna de las dos cosas. Primero el Señor, luego el descanso, el reposo. Entonces, ¿qué habían hecho los sacerdotes? Permitieron que el pueblo, de manera irresponsable, irreverente, negligente, contaminaran el día de reposo, profanaran el día de reposo. Cuando la Biblia dice profanar el día de reposo, significa que es un día santo, es un día sagrado para Dios. Y los sacerdotes no enseñaron, no denunciaron, no les impidieron, no dijeron nada, se quedaron calladitos, ¿verdad?, de que siguieran en eso. ¿Aló? ¿Está bien hasta ahí? Nos faltan 2 grupos. Nos faltan 2 grupos y nos falta la solución. Vamos a un grupo más. Hemos hablado, o la Biblia nos habla de los profetas, luego nos habla de los sacerdotes, ahora nos va a hablar acerca de los príncipes.
Los príncipes, dice acá, y hay que entender los príncipes como las autoridades de manera general. Ahí está hablando de los príncipes, ciertamente, está hablando de los principales líderes, está hablando también del rey inclusive, y también se refiere a los jueces que estaban en autoridad para ejercer justicia. ¿Ok? Cuando acá usted lee príncipes, tiene que entender que está relacionado con los príncipes, con el rey y también con los jueces. A ver, digan los jueces. ¿A qué son llamados los jueces? A impartir justicia. Pero justicia legal, justicia verdadera, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el pueblo de Dios? Los jueces también se habían corrompido. Los principales líderes también se habían corrompido. El rey también se había corrompido. Dios mío, los profetas corrompidos, los sacerdotes corrompidos, las autoridades corrompidas. ¿Qué se podía esperar de una nación así? Y el pueblo, ya vamos a hablar después del pueblo, que también la Biblia lo menciona. Pero ahorita hablemos de los príncipes, de las autoridades. Versículo 27. Sus príncipes en medio de ella, ¿cómo son? Son como lobos. Como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Hermano, cualquier parecido con la realidad nacional no es coincidencia, porque el pecado del hombre sigue siendo el mismo en cualquier lugar de la tierra. El pecado sigue siendo el mismo pecado. Miren, estamos hablando de eventos de miles de años atrás. Y sin embargo lo vemos como algo tan actual. El pecado es el mismo, en sus diversas formas, manifestaciones. ¿Qué pasaba aquí con las autoridades? Las autoridades también estaban completamente contaminadas por la corrupción. Autoridades, presidente, hoy en día diríamos ministros, congresistas, políticos. Bueno, los políticos no son autoridades, pero podrían serlo. Son potenciales autoridades. Alcaldes, regidores, gobernadores, etc. Jueces. Sí, ministros también dije. Contaminados, corrompidos. Claro, si los que debían de estar en el nivel espiritual santo, correcto, puro, justo, no lo estaban, menos lo iban a estar en la parte civil. Porque todo comienza con lo espiritual. Siempre recordemos eso. Todo comienza con lo espiritual, después viene lo natural. No es al revés. Por eso la solución no está en ir contra lo natural, es en el mundo espiritual. Ahí es la clave donde debemos entrar nosotros. Ahí es donde tenemos que luchar. ¿Por qué digo que primero lo espiritual? Porque Dios es espíritu y Dios ha existido antes que lo material, ¿sí o no? Él hizo la materia, Él hizo todo lo demás que nuestros ojos pueden ver. El espíritu es primero, lo espiritual es primero. Y lo que ocurre en el mundo espiritual luego se manifiesta en el mundo natural. Por eso aquí la responsabilidad más grande no es de gobierno y otros naturales, de gobierno natural, es de la iglesia, que está en la dimensión espiritual, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Entonces, ¿qué pasaba aquí ya? Pasando de la parte espiritual, de los profetas y sacerdotes, ahora vamos a la parte natural, en este caso las autoridades, completamente contaminadas por la corrupción, al punto que se les compara como lobos al acecho de sus presas. Como lobos, que sabe el lobo, ¿no? Lo he visto, aunque sea en la tele, ¿no? Y son fieras que también desgarran, devoran, sin piedad también, ¿no? Así los comparan a las autoridades. Así está, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser tan malvado ese alcalde, ese presidente, ese ministro, ese funcionario? No le importa. Ustedes saben, por ejemplo, de una autoridad militar que nuestros soldados iban al Braven a pelear contra los terroristas, aún cuando se peleó contra otra nación y todo. Desde acá se mandaba raciones de alimentos o se mandaba dinero para que se compren raciones, que estén bien alimentados, bien provistos, bien apertrechados, bien uniformados y todo. Y los que estaban a cargo de eso, las autoridades, se comían el dinero y les mandaban raciones peor que un menú más barato que puede haber aquí. Y no estoy exagerando, estoy hablando de personas directamente que han estado en eso, que los conozco personalmente. O sea, ¿cómo pueden tener un corazón así? Gente que está luchando por nosotros,
y que no les importe, que están dando el pecho, ¿no? Literalmente dando la vida por nuestra nación, y que les mandan cualquier porquería, porque era eso, disculpen la expresión, que no les importara, que no tenían ni un buen colchón para dormir, que dormían hasta en el piso, habiendo dinero, habiendo una partida económica para que estuvieran bien, se lo comían todo. Eso es como lobos que no tienen piedad, que están buscando cómo arrebatar y sacar todo el provecho posible. Aquí está hablando de autoridades. Aquí se está hablando de autoridades. Además dice que sus manos estaban contaminadas con sangre. ¿Dice acá, no? Aquí dice. El siglo 29, no. 27. Derramando sangre. Derramando sangre. Quiere decir que por su culpa, por su causa, mucha gente murió. ¿Ustedes se acuerdan cuando comenzó esta pandemia acá en el país? Y cuando se decía a las autoridades, compren las vacunas, o compren los ventiladores, o compren más camas UCI, y no quisieron comprar. ¿Se acuerdan? ¿Cuánta gente murió? Murió por culpa de autoridades que no quisieron comprar, habiendo dinero para hacerlo. Y cuando los privados, empresas privadas quisieron comprar, les prohibieron, inventando mil excusas, mentiras. Inclusive se hicieron acuerdos con otros gobiernos y llamaron para impedir que enviaran, y dejaron morir literalmente mucha gente. Dejaron morir. Esa sangre está en las manos de esas autoridades y Dios no lo va a dejar pasar por alto. Les aseguro que Dios no va a dejar pasar por alto. Cuantos miles de muertos hubieron en nuestro país, no solo por el COVID, sino por culpa de malas autoridades. Dios no lo va a dejar pasar por alto y van a pagar las consecuencias de eso. Amén. Porque Dios es justo. Amén. Sus manos contaminadas con sangre, porque sus actos causaron derramamiento de sangre. Los que se creen que son tan vivos que no les importa ni Dios, ni la gente, ni la ley, ni nada, deben de saber que hay un Dios justo, que castiga el pecado, que visita la maldad, aún dice hasta sus hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que le aborrecen. Está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuál era su propósito de estos? ¿Matar? No, pero causaron muerte. ¿Derramar sangre? No, pero derramaron sangre. ¿Hacer daño? Posiblemente sí, pero no era su propósito principal. Su propósito principal era la avidez, la avaricia, la codicia de obtener ganancias. ¿Es malo obtener ganancias? No, no es malo obtener ganancias cuando es lícita, pero de ellos se habla que obtuvieron ganancias injustas, injustamente, ilícitamente, ilegalmente, y no les importa. Pero ¿saben qué? Dios se da cuenta de todo, y por eso lo dice acá. ¿Sabes qué? Yo sé lo que hiciste, y yo tomo cuenta de todo. ¿Ustedes están viendo cómo detalle por detalle Dios está hablando? Como una lista. Les dije, 20 pecados acá, 20 pecados más. Aquí también está detallado hasta de sus propios ministros, hasta de su propio pueblo, que dice: esto hiciste, esto también, como diciendo, por si acaso a mí no se me pasa por alto nada. Detalle por detalle. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra, mirando a los justos e injustos. Proverbios 15:3. ¿Está? Y para el pueblo te dice: yo conozco tus obras. Conoce, ¿verdad? Conoce. Este es su único propósito, es obtener ganancias injustas, aunque este propósito, conseguir este propósito, significara destruir las almas, la vida de la gente. Alma hay que entenderlo como persona. Y aquí dice: para destruir las almas, las vidas de la gente. Terrible, ¿no? Uno más, terminemos con el pueblo. Terminemos con el pueblo, ya que estamos aquí. El cuarto grupo de gente que Dios va a juzgar si no se arrepiente es el pueblo. Están
Las autoridades religiosas, las autoridades civiles y ahora el pueblo tampoco se escapan. ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Y qué se puede esperar en una nación así, donde las autoridades espirituales y las autoridades civiles están totalmente corrompidas? ¿Qué se puede pasar? ¿Qué se puede esperar que esté pasando con el pueblo? ¿Qué creen ustedes que pasaba con el pueblo? Cometían robo. Con esa terrible condición moral, espiritual de ellos, ¿qué se podía esperar de la población? La corrupción era tan universal en la nación, hermanos, que hasta el mismo pueblo estaba contaminado por esa misma práctica de injusticia y de maldad. Versículo 29 dice: el pueblo de la tierra, quiere decir todos los habitantes. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y otra vez, vuelvo a recordar que no se está hablando de cualquier pueblo, no era el pueblo de Babilonia, no era el pueblo de los amonitas, de los amorreos, no, está hablando del pueblo de Dios. Vergonzosamente hay que decir. Esto pasaba en el pueblo de Dios de aquel tiempo. ¿Podría pasar también en el pueblo de Dios en este tiempo? No creo, ¿no? Porque ya ahora somos nacidos de nuevo, nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No creo, un hijo de Dios no haría eso, ¿o sí? ¿Puede pasar o no, hermano? Puede pasar, ¿no? O sea, también puede haber falsos profetas en el pueblo de Dios, falsos pastores también, adivinadores, mentirosos, ¿no? Sacerdotes profanos, puede haber ministros profanos, ¿no? Y que el pueblo, en el pueblo del Señor también haya corrupción, inmoralidad, injusticia. ¿Puede haber o hay? Hay, ¿no? Ese hay con H y sin H, los dos. Por algo será que la Biblia dice, por medio del apóstol Pedro, que es necesario que el juicio de Dios comience. ¿Primero dónde? Por el pueblo de Dios, la casa de Dios. Primero. Por eso le digo, o sea, uno mira para allá, mira para el otro lado, mira para el costado, mira para atrás y dice: no, ellos son los culpables por culpa del gobierno, por culpa de los políticos, por culpa del Congreso, por culpa de todo el mundo, y nunca decimos por culpa mía. ¿Y yo qué culpa tengo? O más bien, ¿qué parte de culpa, qué parte de responsabilidad está en mí? Entonces, ¿por qué la Biblia dice que primero el juicio de Dios por la casa de Dios? Entonces, ahí yo tengo que preguntarme, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Soy responsable en qué? ¿De qué manera? ¿Qué he hecho o qué no he hecho? Porque quizás no he hecho algo malo, es decir, no, quizás no estoy mintiendo, no estoy robando, no soy adúltero, ya, ok, pero puede ser que haya dejado de orar, dejado de interceder, dejado de diezmar, dejado de cuidar el día santo de Dios, etc. Así que, miren, como la corrupción era tan universal, tan general, hasta todo el pueblo ya estaba contaminado, ¿no? Todo el pueblo. Hasta el pueblo mismo había caído en la misma práctica de sus autoridades: opresión, injusticia, robo, violencia contra los débiles y desamparados, abusando inclusive contra los extranjeros, ¿no? Sin respetar sus derechos. Porque Dios también ama y protege al extranjero, eso es bíblico, y nos manda a nosotros a cuidar del extranjero. Recuerden, ¿no? Es un mandato de Dios. Y le dice al pueblo, le dice: porque extranjero fuiste en Egipto. Para que nos acordemos, ¿no? Nosotros también espiritualmente fuimos extranjeros en el mundo, que es el Egipto espiritual. Así que Argenis está en buen lugar, ¿no? Te conviene estar acá. Amén, sí. Y nos corresponde velar, cuidar, acompañar, apoyar, ¿no? No sea necesario. Obviamente eso no significa que no va a trabajar, ¿no? Como la Biblia dice que ellos me tienen que cuidar, entonces ya, qué rico, ¿no? Entonces, no, o sea, él trabaja, ¿no? Si alguna vez no trabaja es porque no hay trabajo, por algún motivo. Entonces, nosotros le conocemos y vemos que es un hombre de trabajo y eso es bueno. Eso está bien, así debe ser. Y cuando, pues, por alguna razón, ¿no? Circunstancia de la vida, pues, se necesita apoyo, ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar para ayudarnos, no solamente él, pero la familia del Señor. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, les decía que uno de los peores errores que el creyente comete es creer que Dios no le va a hacer juicio.
Eso le pasó a Judá, a Israel, muchas veces. Creyeron que por ser pueblo de Dios, Dios no los juzgaría, ni dejaría que otros imperios, otras naciones, otras gentes vinieran contra ellos, ¿no? Pero sí les pasó, porque Dios no miente, porque Dios cumple lo que dice. Pero ellos cometieron ese gran error que nosotros no debemos cometer. Nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, y cada hijo, cada hija de Dios debe tener presente que uno no puede andar descuidadamente, no puede andar corrompidamente, no puede andar inmoralmente creyendo que no le va a pasar nada, solo porque es hijo de Dios. Como decía un hermano por ahí, decía que a él no le pasaba nada porque yo soy el engreído de Dios. Así es. ¿Te cree? Los buenos padres, aunque tengan engreídos, si tienen que corregir, lo van a hacer, ¿sí o no? Y Dios al hijo que haga, corrige. Y castiga a todo aquel que tiene por hijo. Entonces, si eres hijo y estás portándote mal, tienes que saber que Dios te va a corregir y te va a castigar si no te arrepientes. Amén. Sí, amén. Miren lo que dice Colosenses 3:25, para que algunos que dicen, no, es que la ley, no, aquí está el Nuevo Testamento. En la gracia también, Colosenses 3:25. Búsquenlo, yo les espero un momento. Ya terminamos con esto. La próxima semana les voy a decir la solución. Colosenses 3:25. Palabra de Dios en el Nuevo Testamento para la iglesia, dirigida a la iglesia de Colosas. ¿Qué dice? ¿Lo leo? ¿O mejor no? No podemos callar, ¿verdad? Nada de la palabra de Dios. Y aquí está escrito claramente. No sé si alguno lo leyó o lo pasó por alto, pero aquí dice claramente así: mas el que hace injusticia, ¿qué va a suceder con él? Recibirá la injusticia que hicieron. ¿Por qué? Porque Dios dice, no hay acepción de personas. O sea, seas hijo de Dios o no lo seas, seas creyente o no lo seas, seas del pueblo de Dios o seas del mundo, seas salvo o no seas salvo, Dios no va a hacer acepción de personas. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo justo. Y por eso dice, al que hace injusticia, mas al que hace injusticia, recibirá también la injusticia que hiciera. Sí. Pero el que hace lo malo, ¿Qué no? Para la pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Y eso ayuda a entender, ampliar un poco más. El que hace lo malo recibirá el mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Ese es nuestro Dios. Y es para tenerle temor, no miedo, ¿no? Miedo se tiene cuando hace uno lo malo o no se quiere apartar de lo malo. Pero tenemos un temor reverente, de reverenciarnos, de reconocernos, que tenemos que andar, ¿verdad?, como hijos amados, ¿no?, como hijos dignos de Él. Amén. Vamos a quedarnos aquí, mis hermanos. La otra semana, ya por el tiempo, les diré cuál es la salida, la verdadera salida que la Biblia sí nos muestra. Sí hay salida para la crisis nacional y la salida está en las manos de la iglesia, del pueblo de Dios. Sí hay solución para nuestra nación. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Déjenlo que tengan en la mano un momentito y oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por la palabra que hemos recibido hoy, Señor. Y queremos de una manera responsable, diligente, Señor, escudriñarnos a nosotros mismos. Y mira, hermano, le pido que tome un momento solamente para mirarse a sí mismo y yo también, ¿verdad? A ver, no sea que nos acostumbramos a mirar a otros, nos acostumbramos inclusive hasta a mirar la paja en el ojo ajeno, nos acostumbramos solamente a pensar que en otro lado está el problema, en otro lado también está la solución, ¿verdad? Y descuidamos que lo que Dios nos manda, que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted? ¿Hay algo de lo que hablamos hoy, o de lo que está en la Biblia, que tenga que ver con nosotros?
Hay algo de lo cual la gente nos puede señalar y decirle: tú no me puedes hablar de eso porque tú eres así y así. Habrá algo de lo cual hoy, no mañana, hoy debemos arrepentirnos para no ser un tropiezo en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestra casa, en nuestro testimonio y aún para el bienestar de nuestra nación. Habrá algo. Toma un momento, tomemos un momento, miremos a nosotros mismos, Señor. Haznos ver, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos. Tú que conoces lo profundo, aún hasta de las cosas, Señor, que a veces quizás nos acordamos o inconscientemente tratamos de ocultar porque nos avergüenza. Pero haznos ver, Señor, el pecado, nuestro propio pecado, nuestra propia maldad o injusticia, de la cual debemos arrepentirnos, confesar, Señor, y apartarnos, para que tu gracia, Señor, venga sobre nosotros y tu ira no sea mostrada sobre nuestra vida y nuestra nación. Perdónanos, Señor. Perdónanos de creer que solamente otros son culpables, Señor, y no darnos cuenta que también nosotros somos parte del mismo sistema, de la misma nación, y que hay algo que nos corresponde hacer y quizás no lo hicimos, quizás no nos preocupamos, quizás hasta ponemos nuestra confianza en otros y dejamos, Señor, de poner nuestra confianza, nuestra mirada en ti, que eres tú el que solucionas, tú eres el que sacas de la crisis a una nación. Tú eres el que tienes toda la verdad y todas las soluciones. Señor, ayúdanos. No nos desampares. Señor, ponemos el Perú en tus manos y cada familia, cada vida de cada peruano y peruana. Rogamos tu gracia, tu misericordia, Señor. Señor, aunque la gente se olvide, sabemos que tú no te olvidas del pecado, de la afrenta, de la injusticia, la maldad, la iniquidad que aquí se ha cometido una y otra vez y aún se sigue cometiendo. Señor, perdón por el pecado, la inmoralidad, la corrupción, perdón, Señor, por todo el mal, violencia, el derramamiento de sangre de nuestra nación. Perdónanos, Señor. Perdónanos aún por nuestra indiferencia e insensibilidad. Perdónanos por no preocuparnos, por no ser diligentes en hacer nuestra parte. Perdón, Señor. Por favor, no nos desampares. ¿Qué será de nuestro país? ¿Qué será de nosotros si tú, Señor, desvías tu mirada? Pero, Señor, conocemos que eres un Dios misericordioso y clemente, que cuando te buscamos de corazón, tú has dicho: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tu palabra dice que al de corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta semana a mirar en nuestra vida. Ayúdanos en esta semana, Señor, a observar cómo estamos, Señor, y qué debemos hacer. Ayúdanos, Señor, porque sé que tú estás buscando en medio de tu pueblo, y eso hablaremos la siguiente semana. Tú estás buscando entre el pueblo, Señor, alguien, no es cualquiera, es alguien muy especial. Permítenos, Señor, que nosotros seamos ese alguien que tú buscas y encuentres, y seamos instrumentos para la solución de la crisis de nuestro país. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por favor, danos tu bendición para volver a casa. Llévanos con bien, Señor, en este día. Que lo que resta de este día, Señor, lo hagamos siempre en tu presencia, con tu gracia, con tu bendición. Señor, provee el pan en cada mesa, provee el trabajo en cada hogar, Señor. Provee, Padre Santo, tu cuidado, tu protección y tu bendición, porque todos nosotros dependemos de ti, Señor. Y a ti alzamos nuestra mirada y en ti ponemos nuestra confianza. Gracias, Padre eterno. Despide a tu iglesia, despide a tu pueblo con paz, con gozo, con bendiciones, Señor, de lo alto. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.